Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, si son tan amables. Todavía queremos compartir el mensaje, el estudio de la palabra de esta mañana. Como ya se ha dicho, feliz día del Padre a todos los hermanos que están acá, que están, ¿verdad?, celebrando el día de hoy, ¿verdad? Yo sé que no siempre se siente como un feriado, como un día festivo. A veces se siente como cualquier día. Yo en mi cumpleaños a veces me siento igual, es cualquier día normal. O el día del papá siento igual, es como un día normal. Pero lo cierto es que los padres tienen un rol muy importante bíblicamente, ¿verdad? Y por eso debemos de darle atención a este tema, ¿verdad? Y poder decir feliz día del Padre y poder estudiar la palabra y poder ver qué es lo que las escrituras nos dicen con respecto a los padres. Amén, hermanos. Así que feliz día, pero vamos también a abrir la Biblia y lo vamos a hacer, hermanos, en el Evangelio de Mateo, por favor. En el Evangelio de Mateo. Avisan con un amén, hermanos, cuando lo hayan encontrado, por favor. Muy fácil, el Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a buscar, aquí en Mateo vamos a buscar el capítulo número 6. El capítulo número 6. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Entonces vamos a leer la escritura a partir del versículo 6 también. Mateo capítulo 6 y versículo 6, y es un pasaje muy conocido. Algunos hasta de memoria se lo van a saber, lo van a conocer. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y luego vamos a irnos al versículo 9. Dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén, hermanos. Tomen su asiento, por favor, en esta mañana. Como les dije, hermanos, estamos en este día que se celebra el Día del Padre, y creo que lo mejor que podemos hacer, tanto como padres, como también las madres, cuando es el Día de las Madres, lo que mejor podemos hacer es ir a la Biblia para ver los mejores modelos de padre y madre y aprender de esos modelos, de esos ejemplos, de lo que las escrituras nos enseñan, para que de esta manera nosotros podamos aspirar a llegar a ser mejores en esas labores como papá y mamá. Eso es lo único que podemos hacer, porque yo creo que todos los que son papás y mamás aquí entendemos que no somos perfectos y que nos hace falta todavía para ser mejores para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera. Que hay cosas que a veces no sabemos, que hay maneras que nosotros actuamos o decimos lo incorrecto. A veces nosotros no ponemos el mejor ejemplo, o a veces simplemente
estamos necesitados de gracia. Eso sí, tratamos de hacer lo mejor posible, y eso es digno de admirar, ¿verdad? Porque lo único que puede hacer el ser humano siempre es dar lo mejor, ¿verdad? Pero también podemos aprender, y eso es lo que queremos hacer en este día domingo, en esta mañana. Así que para ello hemos leído este pasaje que se conoce comúnmente como la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, hermanos, para los que no sabían, es parte, bueno, al menos aquí en el Evangelio de Mateo. Esto también se da en Lucas en otro contexto distinto, diferente. Pero aquí en Mateo, el Padre Nuestro, esta oración, es parte de un sermón más largo. Es un sermón muy popular, es prácticamente el sermón más popular de Jesús y más largo grabado en las Escrituras, que se llama el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo encontramos en Mateo 5 y termina hasta el capítulo 7. Abarca todo el capítulo 5, el 6 y el 7. Y en este sermón Jesús toca muchos temas, muchos tópicos. Y es un sermón especialmente para los que en esa época escucharon el mensaje, escucharon las enseñanzas de Jesús. Era muy, vamos a usar la palabra radical. Era muy radical, pero no radical como lo que hemos venido hablando la semana pasada de la raíz, sino radical en el sentido extremo. Para los oyentes era algo contracultural. O sea, en otras palabras, a ellos se les había instruido por siglos que las cosas eran de una manera, y Jesús vino a revelar que una manera más extrema de ver las cosas. Por darles un solo ejemplo, Jesús dice ahí que habéis oído, o sea, esa frase, el habéis oído, quiere decir que lo habéis oído leer en la ley de Moisés. Recuerde que no todos en esta época, eran muy pocos. Si no estoy mal, era como un 5% de la población que sabía leer y escribir. O sea, los demás no leían ni escribían. Por eso es que incluso cuando en el Nuevo Testamento Pablo escribe cartas, manda la carta con alguien y ese alguien se lo lee a la congregación. Amén. Porque ellos no leían. Ahora, pero había personas que tenían que leerle las escrituras, tenían que asistir, ¿verdad?, a las lecciones del rabí, tenían que ir a la sinagoga donde se leía las escrituras, y esto era semanal y esto era diario también en la ley de Moisés, que le contaran a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos, etcétera. Entonces lo que sucede es que por siglos la gente oía lo que se decía en la ley de Moisés, lo que está escrito. Entonces Jesús dice, ¿habéis oído qué? Y luego él da varios ejemplos. Habéis oído, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Esa era una de las cosas que habían ellos oído en la ley. Ellos habían oído, por ejemplo, que el que toma a la mujer de su hermano, ese codicia, ¿verdad? Y Jesús que dice, mas yo os digo, el que en su mente la desea, ya es culpable de codicia. ¿Me va entendiendo? O sea, Jesús viene y le agrega, como que le estuviera enseñando algo más severo al pueblo. Dentro de todo este sermón se encuentra el Padre Nuestro. Y cuando hablamos del Padre Nuestro, uno a veces lo lee y dice, bueno, ¿qué tiene de severo esto? Esto suena muy sencillo, pero es que no leímos todo. Realmente esto comienza en el versículo 5, donde Jesús les dice que cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Y luego dice, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Hoy día nosotros admiramos a los que están en las esquinas de las calles orando, o en la congregación parado ahí orando, ¿verdad? Decimos, wow, espirituales son. Y tal vez es diferente el contexto. ¿Contexto por qué? Porque Jesús conoce los corazones de las personas.
esta gente Jesús los describe como hipócritas, no como personas que tienen el deseo de orar por su ciudad o el deseo de orar por su congregación, sino como hipócritas. El hipócrita muestra una cosa, pero es otra cosa por dentro. Por si necesitaba la definición, hermano. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que hacía? Se ponía de pie, dice, y oraban en las sinagogas, pero también en las esquinas de las calles, pero dice ahí, para ser visto por los hombres. Entonces Jesús dice, cuando oren, no oren así. Entonces aquí ya hay algo que va contracultural, porque lo que ellos ven en sus líderes espirituales, lo que ellos ven en los fariseos, lo que ellos veían en los rabinos, era ese ejemplo de hipócritas que se paraba en público esperando la recompensa de los hombres. Entonces todo lo que Jesús está hablando en este sermón realmente es como para, vamos a decir, para corregir un concepto erróneo de lo que la gente entendía de lo que Dios quería de ellos. Voy a decirlo de una manera más simple, ¿ok? A la gente, los rabinos, los líderes espirituales eran los que les tenían que enseñar a ellos qué es lo que Dios deseaba, qué es lo que Dios quería. Esto viene siendo, hermanos, desde Moisés, piénselo. Moisés, el que subía al monte, hablaba con Dios, descendía y hablaba con el pueblo lo que Dios le había dicho. Y un día, cuando iban a ratificar un pacto, ¿verdad? Donde Dios decía, ustedes me van a obedecer y yo los voy a bendecir. Un día hizo que el pueblo se reuniera y Dios iba a hablar con ellos y vieron truenos, escucharon truenos y vieron relámpagos y dijeron, no, Moisés, nunca más. Se llenaron de tanto terror que le dijeron a Moisés, no, mejor ve tú, habla con él y cuéntanos tú mejor, ¿verdad? Entonces todo el tiempo hubo un mediador, hubo un Moisés, hubo un Josué, hubo un juez, hubo un profeta, hubo siempre alguien que venía y fue la voz de Dios para el pueblo, que hablaba con Dios, o que más bien Dios hablaba con él. Y luego él iba a hablarle al pueblo y decirle al pueblo, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios dice. En otras palabras, y ustedes lo van a reconocer más común esta frase bíblicamente, así dice el Señor. ¿Están conmigo? Para eso estamos los pastores, para decirles no nuestra opinión, sino para decirles, hermanos, iglesia, congregación, así dice el Señor. Entonces, cuando estamos aquí viendo este pasaje, analizándolo, lo que Jesús les está diciendo aquí es, miren, ustedes han oído durante todo este tiempo a través de aquellos que les han hablado y les han dicho, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere. Esa gente, esos líderes, esos rabinos, esos fariseos, esos saduceos, esos escribas, esos hipócritas que se paran en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser visto de los hombres, no oren así como ellos. Eso era algo fuerte. ¿Me van entendiendo? O sea, eso es algo fuerte. Entonces Jesús les dice, mejor ustedes entren en su aposento y cuando hayan entrado todavía cierren la puerta para que estén en privado. Y ahí en lo secreto dice, ahí oren al Padre. Y ahí el Padre que ve en lo secreto, o dice que está en secreto, o que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Me están entendiendo? Aquí el principio que Jesús está tratando de dar a entender es que la relación que uno tiene con el Padre no es una relación en público solamente, sino una relación íntima y personal. Una relación que quizás nadie más entiende o conoce o ve.
¿Me entiende? Ve a su alrededor un momento. Voltea a su alrededor. Mire todas las caras hermosas que están aquí. Mírelos. Y a ver, dígame cuántas horas oraron esta semana esas personas. ¿Verdad que no se sabe? Usted no conoce la vida íntima, la vida personal, la relación privada que todos tienen con Dios en su casa. No lo sabemos. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Él no está tratando de decir esconde tu cristianismo del mundo. Él no está diciendo eso. Al contrario, más adelante en este mismo, en el capítulo previo, si no estoy mal, les dice que deben de ser sal y luz y que la luz no se debe de esconder, sino que se debe poner en alto para alumbrar. Jesús no les está diciendo que se escondan. Les está tratando de enseñar que deben de tener una relación privada, una relación personal, una relación en secreto con el Padre. Eso es distinto a lo que los líderes de ese entonces les estaban enseñando. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Están entendiendo esto, verdad? Entonces, aquí tenemos, hermanos, el primer ejemplo de cómo Jesús dice. Ya primero él dijo dónde, dijo entren en su aposento, cierren la puerta. O sea, ya dio por decir así, el cómo, el dónde, métanse aquí, háganlo de manera secreta, háganlo ustedes con el Padre, tengan una relación íntima, personal y todo. Pero aquí viene la otra mitad de eso, porque él les dice que cuando ellos oren, verso 9, ustedes pues oren de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dígalo conmigo, hermanos. Padre nuestro. Otra vez. Otra vez. Ok, ese Padre nuestro de por sí ya era contracultural. Usted diría, hermano, ¿cómo es contracultural eso? Porque a la gente se le enseñaba que a Dios se le tenía que tener cierta reverencia. Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios magnífico, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios así. Pero también la gente no creía que se le podía acercar a Dios. No se podían acercar a Él. Dios era un ser tan inmenso, tan perfecto, tan santo, tan grande, que no era posible acercarnos o tener una relación de confianza. Nosotros que en comparación, no se me vaya a ofender, pero en comparación a un Dios tan inmenso, vendríamos siendo como el tamaño de hormiguitas en comparación a un Dios tan grande. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación íntima, personal? ¿Cómo le podemos decir lo que dice aquí en el arameo? Dice Abba. Abba, que significa padre, pero no padre. Padre es la forma formal. Por ejemplo, cuando nuestros hijos nos llaman a nosotros, ¿cómo nos dicen? ¿Nos dicen padre? Papi, ¿verdad? Es una expresión que denota intimidad, denota lo que diríamos confianza. La diferencia entre usted y tú, ¿verdad? Sería ese tipo de confianza, de poder sentirte tan confiado, de poder decirle Abba, Abba, ¿verdad? Entonces ese nivel es lo que Jesús está enseñando aquí que podemos hacer. Y eso para la gente era algo raro. Pero Jesús lo viene enseñando desde el principio de este sermón. Si ustedes van al capítulo 5, en el capítulo 5 él comienza obviamente con las bienaventuranzas. Es lo primero que, como comienza este sermón, es con todas las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas que terminan prácticamente ¿dónde? En el verso 11. De ahí en el capítulo 5 habla también, o sea, más adelante en el capítulo 5, sobre la sal y la luz de la tierra, ¿verdad? Después Jesús habla sobre la ley y los profetas.
y las enseñanzas que Jesús da, todo esto, no matarás, ¿verdad? Todo lo que le dije que habéis oído, no matarás, pero él dice, cualquiera que incluso dice se enoja con su hermano, será culpable en la corte. Todo esto lo está él hablando aquí, pero algo interesante es que cuando usted va, hermano, cuando ustedes van más adelante en el capítulo 5, vayan al versículo 43. Capítulo 5, versículo 43. En todo este sermón, mire cómo Jesús comienza a enseñar. Dice, ustedes, 5:43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de iglesia. ¿Dónde están conmigo, sí o no? ¿No? Ok, estén conmigo. Capítulo 5, verso 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. 45, aquí les va. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Aún ahí él introduce el concepto de que Dios, ese ser tan inmenso, es nuestro Padre que está en los cielos, y que nosotros debemos de vivir, actuar y ser como nuestro Padre que está en los cielos, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, les voy a dar otro poquito de contexto en esto. Solo, esto va a ser rápido. Pero cuando Dios escogió a Israel como su pueblo, cuando Dios los escogió, cuando Dios hizo el trato con Israel de decirles, yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. ¿Ok? Cuando esto ocurrió, ¿por qué Dios les dio leyes o instrucciones a ellos? Por ejemplo, cosas, hermanos, como el ser santo. ¿Por qué les dio esas reglas? Terminen la frase, es fácil, terminen la frase. Sean santos porque... ¿me están entendiendo? ¿Por qué les dio las reglas? A su pueblo. A su pueblo que lleva su nombre. ¿Por qué? Sean santos. Entonces, ¿por qué les dio la regla? Para que nosotros seamos como Él. Él no dice sean santos así como el vecino. Él sé santo como yo soy santo, porque ustedes son el pueblo que lleva mi nombre. Si yo voy a ser su Dios, yo no quiero que todas esas naciones digan, los que adoran a ese Dios son unos sinvergüenzas. Dios no quiere eso. Dios dice, no, yo quiero que todas las naciones digan, esa gente es santa, así como su Dios es santo. ¿Me va entendiendo? Por eso Dios dijo estas cosas. Aquí lo que dice en el 45 y 44, amen a sus enemigos, y luego el 45, para que ustedes sean hijos de su Padre. Dios ama aún al que no lo ama. Entonces dice, cuando tú amas a tus enemigos, vas a ser como tu Padre que está en los cielos. ¿Está conmigo? Y mire, adelante, dice, o sea, sigue esto, dice, porque Él, Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? O sea, es decir, cualquiera puede amar al que lo ama, ¿cierto? Pero dice el 47, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Ahora vea el 48. Por tanto,
Vean esto, hermanos, en voz alta, si es posible. Por tanto, o sed pues vosotros, dice ahí, perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, Jesús comienza desde el principio de su sermón en el capítulo 5 introduciendo el concepto de que ese ser inmenso, celestial, divino, santo y todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, creador del universo, tan grande que es nuestro Padre. Ese es el primer concepto que él introduce aquí. Y que nosotros como sus hijos debemos de parecernos a él. Debemos de ser como él es. Entonces comienza la oración en el capítulo 6, en el verso 9. Ustedes pues oren de esta manera. Dice, Padre nuestro. Comencemos por ahí. Al hacerse conocer, al darse a conocer a su pueblo como Padre, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios en decirle a su pueblo, cuando oren, cuando me hablen a mí, háblenme así, Padre nuestro? ¿Cuál es la intención de Dios al presentarse a nosotros como Padre? Que está accesible. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Pero Dios está diciendo, pueden acercarse a mí, pueden hablar conmigo como podrían hablar con su Padre. Pueden tener confianza conmigo como lo tienen con su Padre. Aquí estoy, mi oído está inclinado a tu oración. Hablen conmigo, soy su Padre, soy su Abba. Vengan y hablen, Padre nuestro que estás en los cielos. Hablen conmigo, soy accesible. Entonces, cuando tenemos que mirar la Biblia para un ejemplo de padre, hermanos, varones, lo primero es que tenemos que establecer una relación de confianza, de tal manera que nuestros hijos sepan, conozcan que somos accesibles, que los vamos a escuchar, que vamos a por lo menos sentarnos, como dicen a veces nuestros hijos, les puedo contar algo pero sin que se enojen, ¿verdad? O sea, eso es poner la accesibilidad y darles la confianza de que vas a escuchar lo que van a decir. Cuando oren al Padre, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Están conmigo? Eso es. Ahora, continúa la oración, ahí no termina. Después dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué querrá decir eso? Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Iglesia, ¿alguna idea? Cuando tú halagas, cuando tú levantas, cuando tú exaltas el nombre de una persona, o en este caso de Dios, cuando tú exaltas el nombre de Dios, cuando lo levantas y dices, exaltado sea, santificado sea, bendito sea, ¿ok? ¿Cuál es, hermanos? Óigame bien, porque le vuelvo otra vez la pregunta. ¿Qué es lo que está diciendo, lo que estás usando para describir el nombre de esa persona? Por ejemplo, si alguien quisiera exaltarte a ti, vamos a usar como ejemplo a mi hermano Carlos. Bueno, si dijera, mi hermano Carlos, ¿verdad? ¿Qué yo podría decir de mi hermano Carlos? ¿Qué podría decir? El ejemplo que usted quiera dar. Amable, vamos a decir. Amable hermano Carlos. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo de él? Hermanos, no es difícil la pregunta. ¿Qué es lo que estaría yo diciendo de él? Que es amable. Estoy asociando su nombre ¿con qué? Con la amabilidad. ¿Es cierto? Va, entonces otra vez, ahora sí,
no va a ser difícil la pregunta. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que estamos asociando el nombre de Dios con la santidad. ¿Están conmigo? Entonces, mire, hermanos, no es para complicarnos o para hacerlo muy difícil la cosa, sino estamos simplemente diciendo que lo que Jesús está diciendo en esta oración del Padre Nuestro, esta oración modelo es: Padre Nuestro, accesibilidad al Padre. Véalo como alguien de confianza, accesible, a quien tú te puedes acercar, como dice Hebreos, que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia. Amén. Pero segundo, dice: santificado sea su nombre. Es decir, que en otras palabras, tenemos que ver en el nombre de Dios, en la persona de Dios, sus atributos, sus cualidades, que lo hacen digno de exaltar. Déjame explicar. ¿Qué es lo que describe los atributos de Dios? Nosotros lo decimos muchas veces cuando oramos o cuando cantamos. Aquí es: santificado sea tu nombre. En alabanzas cantamos: Santo Dios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la santidad de Dios. Pero nosotros podemos hablar de que Dios es poderoso. Es decir, poderoso, poderoso Dios. Es otra manera de exaltarlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene ciertos atributos. Y esos atributos nosotros los conocemos o porque los hemos experimentado personalmente. A ver, ¿para cuántos Dios se ha mostrado poderoso en su vida? Ok, ¿cuántos podrían decir misericordioso Dios? Porque Él se ha mostrado misericordioso en su vida. ¿Cuántos pueden decir Dios de toda gracia? Porque Dios se ha mostrado su gracia en nuestras vidas. Entonces, mire, tantas cosas que podemos decir de Dios, como santificado sea. ¿Cuál es el punto? De Dios tenemos atributos que nunca acaban, ¿verdad? Para poderlo exaltar. Pero nosotros como padres, varones, hermanos, tenemos que mostrar en la experiencia que tienen nuestros hijos con nosotros atributos, características, no como un ser divino como Dios, obviamente. No vamos a ser tan perfectos y tan buenos como es Él, pero tenemos que dar a modelar algo que nuestros hijos vean en nosotros. Tal vez ellos no van a decir santificado sea tu nombre, ¿verdad? Pero ellos van a ver en nosotros: trabajador es mi padre, ¿verdad? O paciente padre. ¿Cuál es la frase? Mi hermano decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que le podríamos decir a nuestro padre si estuvieran aquí hoy? Yo le pregunto, ¿qué descripción dirían nuestros hijos de nosotros hoy para describirnos a nosotros? No santificado sea tu nombre, pero ¿qué dirían? Amoroso dirían. Paciente padre. Ok. La cosa es que esa palabra ahí es lo que nosotros, lo que demostramos con la manera en que actuamos e interactuamos con nuestros hijos y modelamos a nuestros hijos, es la manera como ellos van a hablar con nosotros. Nosotros podemos hablar con Dios santo, porque Él es santo. Podemos hablar con Dios misericordioso, porque Él es misericordioso. Podemos hablar con Dios poderoso, porque Él es poderoso. Mire, cuando usted le habla para pedirle sanidad, como dice, Dios mi sanador, o Jehová Rafa. Los nombres de Dios, hermanos, tenían nombres para Dios para cada cosa, para cada ocasión. Jehová Nisi, Jehová Rafa. O sea, eran nombres que describían los atributos de Dios. Y lo chistoso, bueno, no chistoso, es que, interesante, vamos a decir, es que hoy día es difícil encontrar descripciones para nuestros padres. Entonces tenemos nosotros que modelar las cualidades, los atributos
queremos que nuestros hijos vean en nosotros. Cuando hablan con nosotros no podemos explotar, ¿verdad? Con ira y enojo y de todo tipo de furia, ¿verdad, hermanos? No podemos, porque cuando hacemos eso, entonces ellos, para empezar, no se van a querer hacer a su padre de esa manera, por temor tal vez. Pero segundo, si se llegan a acercar, ¿qué es lo que van a decir? Oh, enfurecido padre. Oh, padre enojón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a decir? O sea, es eso lo que tenemos que nosotros modelar, lo que queremos que ellos sientan y vean cuando se acercan a nosotros. Amén. Amén, iglesia, de verdad. Luego dice el verso 10, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí hay algo, hermano, que denota algo muy lógico, ¿no? Y es que en los cielos se hace la voluntad de Dios. Los cielos es el reino celestial o el reino de Dios que está en los cielos. Ahí se hace la voluntad de Dios. Amén. En la tierra no se hace siempre la voluntad de Dios. A veces se hace la voluntad de Dios en algunos hogares, en algunos corazones, en algunas congregaciones, en algunas ciudades, en algunos vecindarios, pero no siempre. ¿De acuerdo? Por eso en la oración dice que venga tu reino celestial, o sea, es el lugar donde siempre se hace tu voluntad, que venga tu reino a la tierra para que se haga aquí en la tierra lo que tú quieres, así como en el cielo. Esto lo que denota es que hay una confianza en que la manera de hacer las cosas del Padre es la mejor manera de hacer las cosas. Lo voy a explicar de otra manera. ¿Por qué quieren hacer las cosas como Dios quiere? O sea, está diciendo que se haga tu voluntad. O sea, la voluntad no de nosotros, sino la de Dios. Pero eso es raro decirlo. Piénselo bien. En su vida personal, ¿cuántas veces usted quiere hacer las cosas que otro quiere y no la que usted quiere hacer? Algunas personas podrían pensar en ejemplos sencillos, como por ejemplo, yo quise ver este canal, ¿verdad? La telenovela, pero se puso el partido. Entonces, ahí no se hizo mi voluntad, sino la voluntad del otro. No son ejemplos muy sencillos, pero yo le estoy hablando de que cuando usted quiere, la manera como usted quiere vivir, la manera como usted quiere que se hagan las cosas en su hogar, la manera como usted quiere que se hagan las cosas en su auto, la manera como usted quiere que se hagan las cosas en su vida, usted las hace como usted quiere o como otra persona se lo dicta. Piense. Normalmente uno no difiere y dice, a ver, ¿cómo quieres tú que haga yo las cosas? Normalmente uno no hace eso. Que uno diga, hágase tu voluntad, es porque hay una confianza que la voluntad de esa persona, que lo que esa persona más quiere es mi bienestar. ¿Me entienden? Eso es decir, tú decides, tú siempre decides lo mejor para mí. ¿Puedes decir esa frase? Es difícil, hermanos. Hay cosas, por ejemplo, piense por un momento en algo que le puede decir usted a su pareja. Tú decides por mí. Yo confío, yo tengo confianza en tu criterio, en tu juicio, en tu decisión, en lo que tú vas a escoger, porque normalmente yo veo que tú tienes buen juicio. Muchos están haciendo así. Ustedes no ven todo lo que yo veo de aquí, a la perspectiva. Vamos a tener que decirle al ministerio de cámaras que ponga aquí una cámara
hacia allá para que ustedes vean las reacciones que yo veo. Porque la mera verdad, hermanos, es que es difícil tener la confianza en alguien de decir que se haga tu voluntad, tú decide. Lo que tú quieras, eso vamos a hacer aquí en mi casa. Aún en un matrimonio. Es muy difícil. Ese es el más grande impedimento, muchas de las veces, del mutuo sometimiento en las relaciones. El no tener confianza en la voluntad de la otra persona. Es el más grande impedimento, obstáculo. Y es aquí lo que sucede, es que uno dice, venga tu reino en la oración, hágase tu voluntad. Pero luego, hermanos, lo que sucede es que le estamos pidiendo a Dios que venga su reino. Si es el reino de Él, ¿quién es el rey de ese reino? ¿Quién es el rey de ese reino, iglesia? Él es su reino, entonces es el reino de Él, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? A veces nosotros decimos, hágase tu voluntad, venga tu reino. Pero aquí en la tierra tenemos corona y cetro en mano y no lo soltamos. Y el Padre dice, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Y nosotros más apretado agarramos el cetro y más nos afijamos la corona en nuestra cabeza. Porque nosotros queremos ser reyes y reinas de nuestro reino y seguir reinando y seguir decidiendo y escogiendo y que se haga mi voluntad. Y que los que están alrededor de nosotros digan que viva el rey, que viva la reina. Pero aquí se nos está explicando que tenemos que tener este tipo de confianza en Dios, decir, Dios, tú sabes más que yo. Tú deseas lo mejor para mí. Yo rindo mi voluntad a ti. Como Jesús antes de ir a la cruz, ¿qué dijo? Dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, aunque sea una copa amarga. Esa es la parte que no nos gusta. Cuando es horchata. Dame la copa, me la tomo, ¿verdad? Y vaya que dije horchata, hermanos. Pero cuando decimos que es una copa amarga, pase de mí esa copa. ¿Me van entendiendo? Entonces, como padres, ¿qué podemos aprender de esto? Tenemos que aprender que en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestros hijos, debemos de siempre hacerles sentir, creer, saber a ellos que lo que nosotros queremos, lo único que queremos, no es controlar toda su vida, sino simplemente desear lo mejor para ellos. Tener cierta estructura que es necesaria para su protección, para su bienestar. Eso es necesario, hermanos. Y esa es la parte que la gente muchas veces rechaza de Dios. Que no puedo hacer esto y que no puedo hacer lo otro. Y mucha gente, hermanos, si se mete en Google y dice, ¿cuáles son las preguntas más comúnmente preguntadas sobre el cristianismo? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? ¿Los cristianos pueden hacer esto? ¿Los cristianos pueden hacer lo otro? Se preguntan. ¿Pueden bailar? ¿Pueden escuchar música secular? ¿Pueden fumar? ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden hacer? Esas son las preguntas comúnmente preguntadas. Por lo que le digo, porque muchas de las veces se quiere vivir a las orillas de las fronteras, como decimos, ¿verdad? Casi como con un pie adentro y un pie afuera. ¿Me va entendiendo? Pero lo que yo digo es simplemente es el que confía plenamente en Dios, dice, yo confío en Dios que Él quiere lo mejor para mí. Él quiere lo mejor. Entonces, que se haga su voluntad. Y en una relación padre-hijo que es buena, su hijo va a saber que lo que usted quiere para él siempre es lo mejor. Dice, póngase la chamarra. Dice, me lo dice para que yo no me vaya a enfermar porque hace frío. Por eso me lo dice.
¿verdad? Entonces todo lo que ahora tú le vienes a decir a tus hijos van a decir, bueno, papá me lo dice por algo, por una razón. Entonces, pero eso es algo que se tiene que ganar, ese tipo de confianza, ¿verdad? Para nosotros, con Dios, ya sabemos cómo es Dios. Pero para nosotros con nuestros hijos, ellos tienen que llegar a tener ese nivel de confianza en nosotros, de que queremos lo mejor para ellos. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, vamos a entrar en la última sección aquí. Bueno, son 2 secciones más los que nos quedan, pero esta es muy fácil. El verso 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. A ver, dígalo usted conmigo en voz alta. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Aquí hay algo muy interesante y es el término del pan. Esto, yo un día, hermanos, se lo digo, si siento que es el momento adecuado, un día voy a dar un estudio solo de pan. Usted se puede reír, pero del pan hay tanto que decir en la Biblia. Jesús mismo se dijo de sí mismo, dijo, yo soy el pan de vida. Porque el pan es el sustento del ser humano. Se habla de pan para comer y agua para beber. Esos son los 2 elementos más necesarios, el pan y el agua. Y Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, ¿qué dijo? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Que en otras palabras quiere decir que hay un pan que alimenta físicamente, pero que hay un pan que también alimenta espiritualmente. Hay pan, óigame hermanos, hágale así, mire, para que usted se sienta partícipe de esto, hágale así. Hay pan para toda situación. Hay pan físico. Cuando usted tiene hambre, ¿usted quiere leer la Biblia? Cuando usted quiere tener un tiempo devocional, ¿se va a ir a comer un taco? No, porque hay un pan que alimenta al físico y hay un pan que alimenta lo espiritual. ¿Están conmigo, verdad? Entonces, como padres, nosotros tenemos que ser los que damos el pan, oiga, de cada día. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que va a haber momentos donde el pan de ese día, el pan que su hijo necesita hoy, no es, como dice el texto en el siguiente capítulo, dice que ¿quién de ustedes, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. O sea, eso sigue en el capítulo 7. Entonces, mire, hay momentos donde el pan que se tiene que dar es afecto. Es un abrazo. Es un te amo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Estás haciendo un buen trabajo en la escuela. ¿Verdad? Se puso bien callado aquí, hermanos. La realidad, hermanos, es que muchos de nosotros, especialmente hablo de los varones, porque tuvimos una reunión donde hablábamos de esto en nuestra junta. No estoy revelando secretos, espero, ¿verdad? Pero muchos de nosotros dijimos que no escuchamos eso de nuestros padres. De nuestros padres no escuchamos. Estoy orgulloso de ti. Te amo. Buen trabajo. Sigue adelante. Un abrazo. No se pongan tristes, hermanos. Pero lo hablamos en nuestras juntas de varones, ¿verdad? Era impactante realmente, porque quisimos tener una experiencia donde
hablábamos con los hermanos y decíamos, a ver, díganos, cuéntanos, ¿qué frase de motivación le decía a su papá a usted? Mi papá nunca me dijo nada. A ver, el siguiente, tampoco. El siguiente, nunca lo conocí. El siguiente, papá falleció cuando era niño. A ver, el siguiente, mi papá desaparecido. A ver, siguiente, y nadie. Y esto debería de abrirnos los ojos y decirnos, el pan de cada día. Sabemos que el pan espiritual lo provee Dios. Pero también, hermanos, en los restaurantes, usted ordena pan y se lo trae un mesero. Piense. El que entiende, entiende. El pan, el que lo cocina, el que se lo prepara y el que se lo entrega, ¿verdad? O el que lo crea y se lo da para alimentarlo es Dios. Pero el que el que le puede traer el plato, por decirlo así, es uno. ¿Me entiende? Eso solamente es en lo espiritual. En lo físico también se puede, porque los papás también sabemos hacer quesadillas en la plancha, solamente. Cereal. ¿Cuántos saben hacer cereal, varones? Yo dijo amén, ¿verdad? Entonces, mire, pero el pan físico también se lo podemos dar. Pero también, como le digo, hay pan que simplemente son palabras. Hay pan que simplemente es abrazo. Hay pan que simplemente es motivación, sigue adelante. Hay pan que simplemente es tu presencia. Hay pan que simplemente es estar allí. Y es pan que muchos de nosotros no tuvimos cuando éramos niños o jóvenes. Entonces, el pan nuestro, ¿quién puede decir? Danos hoy. Se fue el volumen, hermano. Pueden prender el micrófono del pueblo. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dicen amén. Bueno, ya lo último que voy a decir es el verso 13. Dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Aquí yo me salté un verso porque el previo, el 12, me voy a alargar en esto, ¿verdad? Que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero solo sepa que Dios lo que hace, ese verso 12 realmente debería de estar en el donde está el 13 y el 13 donde está el 12. Porque el 12 habla del perdón. Perdónanos a nosotros nuestras deudas como también perdonamos a los demás. El 14, que se salta como quien dice el 13 y se va al 14, dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero dice el 15, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Por eso digo que ese texto debería de estar todo junto, que habla del perdón. Pero hay un verso de entre medio que es el 13, que es el que leímos, y no nos dejes caer en tentación. Con ese vamos a tratar porque es más corto y lo demás lo dejaremos para otra ocasión. Tal vez el siguiente día del Padre, ¿verdad? Para que así ustedes vengan el próximo año a este servicio. Bueno, el verso 13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y aquí es la parte clave. Hermanos, lo que se quiere decir aquí, cuando estamos nosotros orando, obviamente esto es una oración con el Padre, lo que Jesús está modelando, enseñando. Cuando oren al Padre, oren así, ¿verdad? Y líbranos del mal. ¿Quién puede librar del mal? Si no solo Dios. Por eso esta oración tenemos que verlo, hermano, no como el modelo de ser un papá, sino que es lo que es. En el texto, literalmente nos está diciendo Jesús cómo orar cuando oramos. No hacerlo como los hipócritas, sino hacerlo así. En el otro texto donde aparece en Lucas, aparece en diferente contexto. Ahí no es parte del sermón del monte. En el texto en Lucas, alguien ve a Jesús orando. Y se le acerca, un discípulo se le acerca y le dice, Rabí,
enséñanos a orar. O maestro, enséñanos a orar. Entonces Jesús ahí les dice, cuando oren, oren, Padre nuestro que estamos. Ahí vuelve a repetir la cosa, pero es en diferente contexto. Por eso le decía yo, el contexto importa, pero es lo mismo lo que está enseñando. Pero aquí cuando dice que nosotros le debemos de pedir a Dios que nos libre, no nos deje caer en la tentación, sino que nos libre de todo mal. Eso es algo exclusivamente que solo Dios puede hacer. Nosotros como padres y como madres, hermanas, quisiéramos librar a nuestros hijos del mal. Quisiéramos librarlos de toda tentación. Si alguna vez usted se ha preocupado, yo recuerdo una vez nos llegó un mensaje a mi esposa y a mí sobre un incidente en la escuela de mi hijo. Y se decía, la escuela está en lockdown, está cerrado, ¿verdad? Debido a un incidente. Uno, hermano, se llena de temor con todo lo que ocurre en el mundo hoy. Si uno tuviera el poder de librar a sus hijos del mal, ¿lo haría? Obviamente que sí lo haría, obviamente, pero no podemos. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo, dice la Biblia, pero vivimos en este mundo y como vivimos en este mundo somos expuestos a la maldad que hay en este mundo o a los peligros que hay en este mundo. Amén, hermanos. O sea, es la triste realidad. No podemos librarnos o librar a nuestros hijos del mal o de la tentación. Lo único que podemos hacer es que advertirles. Eso es lo único, es advertirles. Decirles, mire, cuando alguien te llega a tentar, cuando alguien te dice que hagas esto o que hagas aquello, o cuando tú te sientes tentado, o cuando, ¿verdad? Tú ves el mal, que dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno puede hacer para advertir o para instruir solamente, pero el único que nos puede librar del todo del mal es Dios. Es Dios. Entonces, esta parte final, hermanos, yo luché con esto. ¿Cómo les voy a explicar a los hermanos que, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo aquí a seguir como padre? El modelo, hermano, a seguir aquí es simplemente lo que les acabo de explicar. Es tomar esto por el lado de que nosotros no podemos controlar lo que ocurre en el mundo. Solamente podemos controlar nuestras acciones. Solamente. Y pedirle a Dios que nos libre del mal. Pedirle a Dios que nos libre de toda tentación. Y al final del día, venir a casa, cuando llegamos a casa, sanos y salvos. Sanos y salvos. ¿Cómo vamos a decir? Cuando llegamos a casa sanos y salvos. Cuando nuestros hijos llegan y entran por esa puerta sanos y salvos después de otro día de escuela, ¿qué podemos decir nosotros como padres? Podemos decir, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria para siempre. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo único, es encomendar a nuestros hijos en las manos de Dios. Si hay algo como padres que, hermano, podemos hacer es simplemente encomendarlos en las manos de Dios todos los días. Decir, Señor, mis hijos están en tus manos. Mis hijos están en tus manos. Y tuya es la gloria, y tuyo es el reino, y tuyo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén, iglesia. Bueno, yo espero, hermanos, que algo hayamos observado absorbido de esta enseñanza. Yo sé que tal vez el pasaje es muy común y las enseñanzas asociadas con este pasaje son muy familiares muchas de las veces, pero tal vez viéndolo con el lente del Día del Padre, algo podemos tal vez recibir y ser bendecidos a través de esto. Pero sobre todo lo que yo quisiera, hermanos, es que nosotros como padres, varones, ¿verdad? Tomemos el desafío de aprender de las escrituras, de la palabra de Dios y tratar de ser mejores cada día como padres. Amén. ¿Puedo orar por ustedes, hermanos?
pasen aquí al frente todos los papás, si son hermanos, padres o abuelos, pasen aquí. No se preocupen que no van a tener que orar, no van a tener que cantar, ni predicar, ni, ¿verdad? Simplemente pasar aquí al frente y dejar que oremos. Y las hermanas que quedan ahí en sus lugares pueden ponerse en pie, por favor, y tal vez levantar su voz, levantar su mano o extender una mano hacia el frente, ¿verdad? Volteen, hermanos, a la congregación, porque mis hermanas también van a orar por ustedes, van a extender sus manos y van a orar. Y nosotros vamos a recibir, ¿verdad? Aquí esta oración, vamos a pedirle a Dios que los bendiga. Parece que el hermano Abel está también allá adentro, ¿verdad? Pero ¿le hablamos o por dónde está? Por acá adentro está, ¿verdad? A ver si nos da oportunidad. Amén. Aquí está. No puede faltar. Como dicen, no child left behind is no father left behind ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos a orar. Yo quisiera invitar, bueno, no sé, ¿hay alguna hermana que quisiera dirigir la oración? No tengan pena, no se asusten. Sino yo, hermana Angélica, dice, pase pues, hermana Angélica. Ella levantó la mano, ¿no? O usted solamente estaba, usted estaba nada más así en el mero. Vaya, alguien que quiera, no la vamos a obligar, hermana. Pues bueno, entonces, hermana Angélica, con ustedes, hermanos, va a dirigir la oración por nosotros. Amén. Oh, Santo Padre. Gracias, Padre, por este momento. Oh, mi Dios amado, en esta hora, Padre amado, yo vengo delante de tu presencia, Señor, presentando la vida de cada hermano aquí presente, Padre amado. Que seas tú, Señor, cada uno de ellos es Padre, tú los conoces mejor, Padre, porque tú conoces sus pensamientos, su corazón. Oh, Señor amado, yo vengo delante de ti orando por ellos para que tú, Señor, te glorifiques en cada uno de ellos y que seas tú, Señor, poniendo gracia, poniendo ese amor, poniendo todo lo que tú eres en cada uno de ellos, Señor. Glorifícate grandemente en cada uno. Padre amado, gracias porque tú eres bueno. La honra, la gloria sea para ti, mi Dios. Y también vengo orando por este nuevo miembro, Señor, que nos visita en esta mañana. Que seas tú, Señor, que seas tú hablando y que se haya llevado parte de tu palabra, Señor, en su corazón. Padre, glorifícate grandemente. Yo te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanas, por favor. Aquí dejo el tiempo con mi hermano que va a cerrar el servicio con palabras finales. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Creo que como hijos de Dios deberíamos ser felices y sentirnos afortunados de ser parte de la familia espiritual. Porque entre tanta gente allá afuera, el Señor nos escogió a nosotros. Y por eso estamos aquí. Acuérdense que la palabra dice que no es el que quiere ni el que está corriendo, sino que de quien el Señor tiene misericordia. Así que no es porque usted o yo quise estar acá, sino que porque el Señor, por su misericordia y su grande amor, nos atrajo a Él. Amén. Así que, aprovechando, hermano, lo que es el Día del Padre, también, pues, también agradecemos a Dios también por la vida de nuestro pastor, ya que Él es nuestro Padre espiritual, es el que se preocupa, pues, de alimentarnos con la palabra del Señor. Así que el Señor lo cuide, lo bendiga siempre a nuestro pastor. Que el Señor le sigue dando palabra para que Él nos pueda transmitir, porque no es Él, sino que es el Señor. Amén. Así que estamos muy contentos este día. Vayamos a celebrar. Yo sé que, como dicen, pareciera que fuera queja en realidad, pero es que es así. Y la verdad, y yo
Yo en ningún momento digo por qué los hijos queremos más a nuestra mamá. Hay muchas razones. Hay muchas razones. Aunque muchas veces, como el papá, el hombre es el que sale todo el día a trabajar y entonces las mamás son las que están más al pendiente de sus hijos, incluso madres trabajando y al mismo tiempo lo hacen. Y nosotros como padres creo que como que nos formaron de esa manera, ¿va? De que nosotros realmente vamos y nos importa que nuestra familia esté bien, que no les haga falta comida, que no les haga falta un techo, que estén seguros, y es todo creo que lo que nosotros, pero realmente también podemos dar amor y tiempo a nuestros hijos si quisiéramos. Nuestro pastor tocaba algo que tuvimos en una reunión, la verdad, sí, porque como que abrimos nuestro corazón, ¿no? Porque quisimos hacer algo diferente, que expresáramos realmente quién eres tú, cómo creciste, ¿no? De dónde eres, de dónde vienes, cómo llegaste a los pies del Señor, ¿va? Y por supuesto, cada historia, hermano, la verdad, especialmente de los que ya tenemos más de 50 años, creo que tenemos la escuela de nuestros padres o nuestros abuelos es totalmente diferente a lo que es hoy, en realidad. La manera en que ellos fueron criados, y de esa manera también nos criaron a nosotros, porque ellos pensaban que era lo correcto. Entonces, pero en realidad, yo creo que en ese tiempo, si como padres de verdad seguimos en esta escuela como que nos quedamos en el pasado, yo creo que no deberían realmente pasar ya, porque todo cambia, tiene que cambiar. Lo que el pastor mencionó de que muchos dijimos que se murió nuestro padre cuando estábamos chiquitos, pues en el caso mío era yo, esa persona. Yo tenía 6 años cuando mi padre falleció, entonces yo no tengo experiencia de nada de cómo es tener papá, en realidad, una relación con papá. Pero mi madre realmente nos dio demasiado amor, y nos dio demasiado amor, así que si alguien yo pudiera decir, gracias mamá por tus enseñanzas, esa es mi madre, en realidad, porque es la que estuvo ahí. De que me hizo falta un papá, porque eso sí siempre va a hacer falta. La presencia de un papá siempre va a hacer falta. Nosotros como hombres no podemos como cubrir esa parte de una mamá, ni la mujer tampoco. De que nos toca doble esfuerzo, eso sí. Pero en realidad, entonces estuvo muy bonito esa experiencia, realmente, hermano, yo creo que muchos, incluso ese día, nos quedamos con las ganas de seguir platicando, en realidad, de decir muchas cosas. Pero creo que va a haber una segunda parte, en realidad, porque es muy bonito, la verdad. A veces da tristeza, ojalá que todos los que tenemos historias tristes, ojalá que ya la hayamos superado, ¿va? Porque no podemos vivir también cargando con el pasado, porque entonces no podríamos ser felices. Especialmente ya que los que estamos aquí, los que el Señor ya nos alcanzó, deberíamos de perdonar todo el pasado, dejar todo atrás y dejar en la mano de Dios, y que nuestra vida pues sea totalmente diferente. Y como padres, los errores que hayamos cometido en el pasado también con nuestros hijos, debería ser diferente ahora en adelante, ya en los caminos del Señor. Así que papás, que Dios me los bendiga. Le damos la gloria a Dios por sus vidas, aquellos que se esfuerzan cada día para que no solo sus hijos estén bien, sino que también la esposa, el hogar, todo, que esté todo bien, porque es la verdad, nuestra obligación como papá, realmente como hombre, es el que protege la familia. Amén. Así que el Señor nos ayude. Si lo estamos haciendo, pues qué bueno, que sea la gloria para el Señor, y que si no lo estamos haciendo, pues empecemos a hacerlo, porque nunca es tarde para reconocer, yo también estoy fallando aquí, hay cosas que debería de hacer, pero yo creo que sí se puede. Yo, por ejemplo, en lo personal, mis hijos ya crecieron, ya todos son adultos, la más chiquita tiene 26 años, entonces yo veo atrás y digo yo, hay muchas cosas quizás que pude haber hecho, pero ya pasó, entonces ahora hay muchas cosas que tal vez puedo cambiar y aprovechar con ellos, con ellos también, así que no nos quedemos, hermanos, los días domingos siempre aquí a las 9 de la mañana, vengamos a tiempo, y si usted puede venir un poco más temprano, ayudar, son bienvenidos. Amén. Y también especialmente a los hermanos, ¿va? De que al final del servicio ayúdenos a limpiar todo, a ordenar todo, para que no nomás una persona nomás haga todo eso. Amén, hermanos. Así que pongámonos de pie y vamos a orar y irnos a casa a celebrar a papá. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana
por tu grande amor y misericordia. Gracias por tenernos una vez más, por reunirnos, por traernos, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha venido esta mañana, Señor, a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra, a dar también para tu obra, Padre. Así que, Señor, te pedimos que tú bendigas siempre a ellos, cuídalos, protéjalos, Padre Celestial. Bendice cada familia, Padre, cada padre también, que ese día se está celebrando su día. Bendice cada uno de ellos, Padre Celestial. Así que llévate la gloria, llévate la honra por siempre, mi Dios. Y gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.